Lo tenía todo: talento, belleza, éxito y dinero. Pero se dejó caer en el lado oscuro de la fama. Las adicciones, la depresión y una ruptura amorosa acabaron muy pronto con su vida y de una manera brutal. Acomódate. Te contaremos cómo fue la agitada, corta y trágica vida de Andy Gibb. Fue el menor de 5 hermanos. Andy nació el 5 de marzo de 1958 en Manchester, Inglaterra, el mismo año en que sus hermanos Barry, los gemelos Robin y Maurice, formaron los Bee Gees, la mítica banda que los impulsaría a la fama mundial por el resto de sus vidas. En la casa de los Gibb se respiraba música antes que aire. Sin embargo, ello no era suficiente para pagar las cuentas. Sus padres, a quienes por aquel entonces no les sobraba el dinero, decidieron formar parte de un plan de migración asistida. El gobierno de Inglaterra les pagaba a las familias por mudarse a Australia, y hacia allí fueron el matrimonio conformado por Hugh y Barbara Gibb, junto a sus 5 hijos. El barco en el que viajaron también llevó al mismo puerto a Carol Jones, la madre de una de las artistas más emblemáticas de aquel país, Kylie Minogue. Tras 8 largos años viviendo en Australia, toda la familia Gibb retornó a Inglaterra. En 1967, los hermanos mayores de Andy ya habían alcanzado cierto grado de reconocimiento en Australia. Pero fue en Inglaterra donde la banda sentó las bases del éxito indiscutido que los llevó a convertirse en una de las más prestigiosas de todos los tiempos. Los Brothers Gibb no fueron los Bee Gees hasta que Bill Gates, un DJ australiano, dijo mientras los entrevistaba que en esa habitación había demasiados Bee Gees, haciendo alusión a las iniciales que compartía con los músicos, y así surgió el acrónimo que los distinguió. El primer impacto lo dieron con el hit New York Mining Disaster. Andy fue un niño alegre y simpático. Al ser el menor de la familia fue el consentido por sus padres y le perdonaban todas sus travesuras. Y hay quienes aseguran que esta permisividad fue su condena. El director de cine Tom Kennedy contó cómo Andy a sus 11 años siempre intentaba convencerlo para que le comprara cerveza. Lo cierto es que Andy disfrutó de una infancia relajada, con una cantidad de dinero impensado para un niño de su edad, debido al éxito que los Bee Gees estaban teniendo. Barry, el mayor de los Gibb, y el único que permanece con vida al día de hoy, quiso inculcarle el arte de la música a su hermano menor, y le regaló su primera guitarra. Andy y Barry tenían cierto parecido no solo físico, sino también en el color de su voz. Eso incrementó las oportunidades para el menor de los Gibb, abriendo las puertas para la llegada de interesantes propuestas, pero también le abrió las puertas a los excesos y las tentaciones desde muy temprana edad. Con apenas 11 años, Andy se manejaba en limusina por Londres y manipulaba grandes cifras de dinero. Llevaba a sus amigos de fiesta y conseguía alcohol pagándole a adultos para que lo compraran por él. Al principio resultó atractivo para sus amigos, pero al poco tiempo comenzaron a odiarlo. La escuela era una pérdida de tiempo para él. La abandonó a los 13 años y comenzó a sacarle provecho a la guitarra acústica que le había regalado su hermano. Pronto se encontró tocando en clubes de las playas de Ibiza, reversionando algunos de los hits de sus hermanos. En 1973 grabó My Father Was a Rebel. A los 16 años, Andy fundó su propia banda, Melody Fair. Barry convenció a Andy de que volviera a Australia. Pensaba que como los primeros pasos de los Bee Gees habían sido allí, ese sería un buen lugar para su hermano menor. Andy fue recibido por su hermana Leslie, pero sus primeros pasos no se parecieron en nada a los de sus hermanos.
El fruto del éxito de los Bee Gees se debió a extensas horas de trabajo durante muchos meses, algo a lo que el menor de los Gibb no estaba para nada acostumbrado. A menudo faltaba a los ensayos y grababa demos que ni siquiera promocionaba. Desaparecía por semanas, se emborrachaba, salía de fiesta todas las noches, conocía a muchas mujeres y hasta olvidaba las fechas de sus shows. A Andy nunca le faltó el dinero. Sus hermanos eran extremadamente generosos con él, pero para sus compañeros de banda, la vida era diferente. Si no trabajaban, no comían. Cansados de las actitudes de Andy, los músicos que lo acompañaban en Melody Fair decidieron volver a Inglaterra y el grupo terminó por separarse. En 1975 lanzó el primer single de su carrera, Words and Music. Like a choir within the air, I'll be your singer and your song, for all the love you brought along. I'll see that everything's alright, I'll turn the ocean into sand. Al año siguiente, con 18 años, sorprendió a cercanos y desconocidos con la noticia de su matrimonio con Kim Reeder, una hermosa jovencita que había conocido en la escuela y con quien había salido un par de veces. En 1977, se mudaron a una casa ubicada en West Hollywood. Para esa fecha, sus hermanos ya habían logrado la fama internacional y lo invitaron a sumarse a la banda, pero la diferencia de edad entre ellos siempre fue un impedimento para que ese deseo se concretara. Andy tenía poco autocontrol. Le encantaba salir de fiesta y ya había tenido sus primeros coqueteos con las sustancias ilegales, por lo que pronto se vio sumergido en una espiral autodestructiva de consumo, de la que ya no pudo escapar. Su esposa intentó ponerle un límite a estas conductas, y solo con amenazas de abandonarlo, Andy intentó contener sus impulsos. Ese mismo año sus hermanos hicieron todos los arreglos necesarios para que su propio manager le consiguiera un contrato como solista a Andy. De ese acuerdo surgió I Just Want to Be Your Everything. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Canción que solo le tomó 20 minutos para escribirla a su hermano Barry, pero que fue un éxito rotundo, generó una fortuna, alcanzó el puesto número 1 de la lista Billboard y allí se mantuvo indiscutida durante un mes. Las fanáticas comenzaron a multiplicarse de manera exponencial. Muchas estaban de acuerdo con que Andy era el más apuesto de los hermanos. Sus pantalones ajustados llamaban la atención, al mismo tiempo que transparentaban su anatomía. Si atraigo las miradas hacia cierta parte de mi cuerpo no es mi culpa. Me gusta y no estoy haciendo nada malo, solía decir Andy. Con el reconocimiento internacional, también llegaron los primeros millones de dólares para el joven. Para muchos críticos, el éxito meteórico de Andy siempre se debió a sus hermanos, quienes no solo le escribieron las canciones que lo hicieron alcanzar la fama, sino que se encargaron de emplear todos sus contactos para allanarle el camino. Así grabó su primer álbum, Flowing Rivers, que fue nominado a 2 premios Grammy y quebró un récord al ser el único solista en lograr que sus 3 primeros singles llegaran al puesto número 1 en los Estados Unidos. Lo había logrado. Andy era un fenómeno inigualable. Ocasionalmente compartía escenario con sus hermanos, aunque nunca terminó de consolidarse como el cuarto Bee Gee. Pero de la mano del éxito, también volvió su gusto por las fiestas y el consumo de sustancias ilegales. Disfrutaba de montar grandes festejos en los que abundaban las mujeres, el alcohol y la cocaína, que era su debilidad. Pero eso no era todo. También regalaba dinero en sus fiestas, además de pagar las cuentas de todos los presentes, un combo explosivo que pronto detonaría en su propio rostro. Pero pronto llegaremos a esa parte de la historia. Su esposa ya no pudo con este nivel de excesos y decidió abandonarlo para regresar a Australia. Lo que Andy no sabía es que Kim estaba embarazada. Peta, la hija de ambos, nació unos meses después y Andy nunca llegó a conocerla demasiado, solo mantuvo una relación telefónica con la pequeña.
Algo dolido por la ruptura de su matrimonio, Andy dedicó sus horas a su nuevo álbum, Shadow Dancing. All that I need is just one moment in your arms, shadow dancing, baby, you do it right. En 1979 cantó Rest Your Love on Me con la australiana Olivia Newton-John, a quien había conocido durante el rodaje de Fiebre de Sábado por la Noche. Ese mismo año cantó con los Bee Gees y el mítico conjunto ABBA en la gala especial de UNICEF por el hambre de los niños de África, evento que se transmitió en todo el mundo y del que participaron grandes estrellas como Rod Stewart, Donna Summer y John Denver. En 1980 dio lugar a su último hit en el Top 10, Desire, canción que fue parte de su último álbum, After Dark. In a world that's rearranging, if you give it all away, you're a desire. Este había sido grabado en principio para la banda de sus hermanos. Más tarde repitió dueto con Olivia cantando I Can't Help It. Eso generó especulaciones sobre un posible romance entre ellos, que rápidamente se esparció en el ambiente de la farándula. Esa canción fue su último éxito. De allí en más, su fama comenzó a desvanecerse al mismo ritmo en que las adicciones se apoderaban de su persona. Tal como dijo más tarde uno de sus productores: sensible, bello y talentoso, pero congelado en esa adolescencia tóxica. Tan intensa fue su adicción a la cocaína, que los problemas eran moneda corriente en la vida de Andy, a tal punto que el sello discográfico decidió despedirlo, lo que fue una clara muestra de hasta dónde llegaba su adicción, que a pesar de la avaricia que caracteriza a estas compañías, decidieron que lo mejor era hacerlo a un lado. En 1981, Andy conoció a la actriz Victoria Principal en The John Davidson Show, quien era 8 años mayor que él. El flechazo fue inmediato, y los nervios de Andy al estar sentado junto a ella durante la entrevista traspasaron la pantalla. Por cierto, aquella noche los padres de Andy presenciaron en directo la entrevista desde el público. Los fans y la prensa quedaron encantados con la pareja. Juntos grabaron una canción que pasó sin pena ni gloria, un antiguo éxito de los Everly Brothers. Dream, 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 when I feel blue in my arms and I want you. All I have to do is dream. Sin embargo, su hermano Robin aseguraba que Victoria era una pésima influencia y no dudaba en señalarla como la responsable de facilitarle el acceso a las sustancias. El menor de los Gibbs se enamoró perdidamente de ella y nada de lo que oyó lo hizo cambiar de opinión. Ella era el amor de su vida. Pero la realidad de Andy se complicaba cada vez más. Tomaba demasiado alcohol y los aeropuertos se habían convertido en una verdadera pesadilla para él. En una ocasión le hallaron un arma entre sus pertenencias y en otra oportunidad varios gramos de cocaína. Pronto se hicieron públicas imágenes que lo mostraban esposado por la policía. Para marzo de 1982, Andy sufrió un nuevo abandono, y ese fue el inicio de su viaje a la decadencia. Esta vez fue Victoria quien le rompió el corazón para ir tras su nuevo amor, un cirujano con el que contrajo matrimonio poco tiempo después. Andy se encerró en su habitación, dejó de comer, no quería hablar con nadie y lo único que hacía era pasar sus horas consumiendo sustancias ilegales. Se emborrachó por 3 días seguidos y estuvo al borde de un coma etílico. La depresión y las adicciones lo estaban consumiendo en vida. La cantidad de dinero que gastaba en esas adicciones también estaba haciendo que su situación financiera fuera realmente preocupante. En 1984 visitó Latinoamérica y estuvo en el Festival de Viña del Mar, donde fue aclamado. Hola,
¿Cómo está? Sin embargo, a los 26 años, tuvo un coma etílico. Toda su familia se reunió y lograron convencerlo de ingresar al centro de rehabilitación Betty Ford, en el que famosos como Drew Barrymore, Elizabeth Taylor, Ozzy Osbourne, Johnny Cash y Alice Cooper también se habían internado. Al poco tiempo pareció mejorar. Salió del centro y realizó apariciones en televisión y en pequeños shows en donde cantaba sus éxitos. Andy, que se había hecho millonario con menos de 20 años, para ese entonces solo tenía unos pocos miles de dólares y muchas deudas. En 1987 sufrió de una sobredosis y se volvió a internar, esta vez con el apoyo económico de sus hermanos. Cuando parecía estar mejor abandonó la clínica y comenzó a tomar clases de aviación. Incluso deseaba grabar un nuevo álbum. Barry hizo todos los arreglos con la discográfica Island y le consiguió un contrato. Pero Andy comenzó a sufrir de ataques de pánico y nunca se presentó a las reuniones. La depresión, los constantes ataques de pánico, los problemas de dinero y su relación con las sustancias hicieron estragos en su salud. El 7 de marzo de 1988, solo 2 días después de haber cumplido 30 años, Andy sintió un terrible dolor en su pecho, como si un objeto punzante lo atravesara de lado a lado. Fue internado de urgencia en el hospital John Radcliffe de Oxford. 3 días después, el 10 de marzo de 1988, Andy perdió la conciencia. Los intentos por reanimarlo fueron inútiles. El menor de los Gibb no volvió a despertar. Hubo una conversación telefónica entre nosotros y le dije cosas como que tenía que centrarse, que estaba mal. En lugar de ser comprensivo, yo estaba muy enojado con él. Esa fue nuestra última conversación y yo lo lamento mucho. Lamento mucho haberle hablado así. Una semana después, tuvimos que ir a grabar. Pensamos que así dejaríamos todo atrás, pero él abusó con las drogas y la cocaína en su juventud. En Los Ángeles estaba rodeado de drogadictos. Escuchamos que estuvo bebiendo por 48 horas y terminó en el hospital. El día antes de su cumpleaños, número 30, lo llamé y Robin me dijo, no puede atender porque está fuera de sí. Le dije, dile que recupere los cabales. Colgué, estaba molesto. Y pensé, ¿cuándo aprenderá? Justo 3 días después, alguien me llamó a las 6 de la mañana para decirme que se había muerto. Yo solo dejé caer el teléfono y quedé en shock. Los médicos dijeron que años de adicción habían dañado severamente su corazón, por lo que murió víctima de una miocarditis aguda. Andy fue enterrado en el cementerio de Forest Lawn de Hollywood, el mismo lugar donde descansan otros famosos como Michael Jackson, Cameron Boyce y Paul Walker, entre otros. Testigos de la ceremonia aseguran que los hermanos Gibb le prohibieron la entrada a Victoria Principal, a quien siguieron culpando por las adicciones de su hermano. Andy nació en una familia llena de talentos. Casi que no tuvo otra alternativa que la de ser un artista célebre, aunque no siempre supo cómo manejar el éxito, las tentaciones del medio y el desamor. 30 años son muy pocos para morir, pero la intensidad con la que Andy vivió sus días, sin dudas agotaron sus fuerzas mucho antes de lo esperado. Hasta aquí este video. ¿Conocías la historia de Andy y su relación con las sustancias? Me gustaría que nos dejes tu comentario. Si disfrutaste este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo además ver estos otros videos. Gracias y hasta la próxima. Barry y Robin comenzaron a llorar y luego yo también. Dije, yo no puedo seguir tocando y entonces me fui a casa y un mes después volví al estudio y grabamos Wish You Were Here. Fue duro cantarla, pero bueno, queríamos hacerlo. Y la melodía era tan conmovedora que Barry y Robin dijeron, pues, lo haremos la próxima semana y nos fuimos todos.